julio, mi gobierno insistirá en el Senado para que retomemos la tramitación legislativa de la reforma tributaria. Fue uno de los principales anuncios que hizo el presidente Gabriel Boric en su segunda cuenta pública. Desde allí una serie de reuniones con distintos actores. Se dejó de hablar de reforma tributaria, se instaló el concepto de pacto fiscal. Uno más amplio con 6 pilares, dentro de ellos los ajustes al proyecto rechazado en marzo en la Cámara Baja. Insistir en el Senado, eso sí, requiere 2/3 y el plazo autoimpuesto de julio se agota. Objetivamente que hoy día no hay 2/3 en el Senado para poder habilitar el proyecto de ley de reforma tributaria que ya fue rechazado. Yo no veo piso en el Senado para el impuestazo que propone el ministro Marcel. No creo que sea como conveniente a estas alturas tratar de insistir para tener una derrota en el Senado. Yo espero que el presidente presente esta propuesta de reforma y que cada parlamentario, en este caso cada senador, tome la posición que corresponda, porque ha habido demasiado tironeo. El escaso piso en la oposición no ha sido la única complejidad en el intento de revivir la tributaria. Los cruces entre el ministro de Hacienda y la CPC han tensionado las conversaciones. El último capítulo, el plazo límite de julio para sellar el pacto fiscal. Y aquí necesitamos más tiempo para poder hacer propuestas serias. Y en ese sentido yo creo que el plazo está muy agotado y no veo que sea factible cumplirlo. Si realmente uno está motivado por contribuir al crecimiento de la economía, debería ser capaz de generar sus propuestas quizás con mayor rapidez. Pese a todo, el gobierno confirmó en los últimos días su itinerario. ¿Insistirá en el Senado o esperará marzo en la Cámara de Diputados para reponer la discusión tributaria? Escenario abierto. A fines de este mes, tal como lo planteó el presidente de la República, vamos a hacer nuestra propuesta de pacto fiscal y esperamos tener una positiva acogida. Nuestra propuesta de pacto fiscal va a incluir la propuesta sobre cómo proceder en relación a los temas tributarios. En el gobierno sostienen que hay sentido de urgencia para sacar adelante las reformas en donde la de pensiones se vuelve una prioridad. El hecho que en diciembre haya plebiscito y el próximo año elecciones municipales hace que la tarea para varios se vuelva contra el tiempo. El ideal es que aquí a 2 meses podamos tener esto en acuerdo. Si no es así, la verdad que capaz que nuevamente falle la reforma de pensiones. Es efectivo que nosotros tenemos un sentido de urgencia para avanzar rápidamente y esperamos que así sea. Tampoco queremos que este sea un debate que se contamine por la polarización propia de procesos electorales, pero efectivamente no podemos predecir cuál va a ser el ritmo. El destino del 6% de cotización es uno de los grandes puntos de conflicto entre el gobierno y la oposición. El Ejecutivo se abrió a destinar un 4% a solidaridad y un 2% a cuentas individuales, algo que no convence a fuerzas opositoras. El robo en el Ministerio de Desarrollo Social llegó a complicar aún más las conversaciones. La UDI puso una condición con nombre y apellido. No existe ninguna conversación política posible en las reformas importantes que necesita Chile, en los diálogos políticos que son necesarios en cualquier democracia, si el ministro Giorgio Jackson sigue en el gobierno. Es necesario tener a la vista que en la política no todo vale. La contingencia política no puede poner en entredicho la voluntad de un pacto previsional para nuestro país. Hemos puesto todo de nosotros para que haya una reforma de pensiones. Que la gente sepa de que si no hay una reforma de pensiones va a ser por culpa de la derecha. El tema de las pensiones y el tema específicamente de las pensiones miserables de ciertos adultos mayores tiene que quedar resuelto en el corto plazo y por lo tanto ese diálogo nosotros lo vamos a mantener. Reformas en suspenso que complican a la moneda. El tiempo para muchos apremia al gobierno. Contra el tiempo y con el riesgo de, si no se avanza en ellas, quedar como un gobierno de administración para los 2 años que le restan de su mandato, ¿no? Eso hace crítico, por lo tanto, este segundo semestre para el gobierno. ¿Cómo quedaría el Ejecutivo si sufre un nuevo traspié con sus reformas emblemas? Bueno, es un gobierno que finalmente termina un poco a la deriva, es un gobierno que no tiene programa, es un gobierno que administra. O sea, va a ser lejos de cumplir todas las expectativas que había a comienzos de este mandato, porque no se va a haber hecho mucho. En una reciente entrevista con la BBC, el presidente Boric reconoció que es una preocupación el eventual escenario que durante su mandato no prosperen las reformas tributarias y de pensiones. Creo que sería una farra inaceptable que después de más de 10 años
de intentos de la política por reformar el sistema previsional no seamos capaces de hacerlo porque no somos capaces de ponernos de acuerdo entre nosotros. Tenemos el deber moral de llegar a un acuerdo respecto a esos temas. Desde ese punto de vista, nosotros hemos sostenido que es necesario también tener un acuerdo fiscal más amplio, porque no podemos seguir financiando los mismos gastos que tiene el Estado actualmente con el actual pacto fiscal que tenemos. Emplazamiento presidencial cuando se acortan los tiempos para sacar adelante su agenda en medio de un complejo momento político.